Pues ahora sí tiene la palabra don Ignacio González Vega. Antes he dicho que es miembro de Jueces para la Democracia, pero ya es el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, además elegido recientemente. Tiene la palabra. Pues muchas gracias. Agradecer aquí a la Junta de Extremadura, al Parlamento extremeño, a la Asamblea de Extremadura, a la Academia de Yuste. Y antes de nada, bueno, pues decir buenas tardes a la presidenta de la Asamblea, al director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, al director gerente de la Academia de Yuste, señoras y señores diputados, señoras y señores. Bueno, Miguel Ángel me invitó a dar una charla a propósito del 70 aniversario de los juicios de Nuremberg. Y bueno, entiendo que pues Jueces para la Democracia es una asociación de jueces, una asociación profesional de jueces que tiene entre sus objetivos no solamente la lucha por la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la Judicatura, sino también va más allá y tiene una especial preocupación por la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos más allá incluso de nuestras fronteras, ¿no? Y en este sentido siempre hemos tenido una especial preocupación en la lucha contra la impunidad, en el título, como digo yo, la lucha contra la barbarie. Y en este sentido, bueno, pues lo que voy a hacer es hacer un breve recorrido desde los juicios de Nuremberg y Tokio hasta nuestros días. Contar un poco las luces y sombras que hay en la lucha contra la impunidad y el modo que tiene la sociedad de hoy en día, en el siglo XX y en el siglo XXI, de luchar contra la barbarie. Decir que tras los horrendos crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional tuvo la necesidad de hacer justicia. Y a tal fin se instauraron los tribunales militares internacionales de Nuremberg y para el Extremo Oriente en los años 1945 y 1946, respectivamente, para enjuiciar los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En el caso de Nuremberg se reunió una comisión cuatripartita de las potencias vencedoras, a saber, era Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Se reunieron en Londres en agosto de 1945 y se creó, por un acuerdo, el Tribunal Militar Internacional que habría de juzgar las responsabilidades penales de los grandes criminales de guerra. Dichos juicios constituyeron un precedente importante, como vamos a ver, y sin los cuales no es posible los últimos logros en materia de derecho penal internacional y, lo que es más importante, en la lucha contra la impunidad. Ahora bien, por más que se tratara de tribunales creados ad hoc y de modo unilateral por parte de las potencias vencedoras, con flagrante vulneración de los principios elementales del derecho penal, del derecho procesal penal, y en este sentido el principio de legalidad de los delitos y las penas, pues sendos estatutos son posteriores a los hechos enjuiciados. Como sabemos, en el derecho penal, el principio de nulla pena sine previa lege penale. Es verdad que nosotros, en la sociedad actual, el Código Penal establece unas conductas y solamente a partir del futuro es cuando es posible enjuiciar esos delitos. En este caso en concreto, los hechos se cometen con anterioridad y el principio de legalidad penal, los crímenes, se establecen con posterioridad. Por más que se trate, evidentemente, de los crímenes más horrendos que pueda haber en la humanidad, como son el crimen de genocidio o el crimen de lesa humanidad. Además, la instrucción y enjuiciamiento correspondía a un mismo órgano judicial. Sabemos que también es incompatible. La persona el juez que investiga, está contaminado y, por tanto, no puede ser el que juzgue. Y después la cuestionable imparcialidad de los jueces, pues eran ciudadanos de las potencias vencedoras. Y a estos argumentos jurídicos hay que sumar las críticas de aquellos que lo calificaron como una justicia de vencedores contra vencidos, en una guerra en la que por ambas partes se habían cometido barbaridades sin cuento. Ahora bien, insisto, a pesar de estas sombras que presentan los juicios de Nuremberg, constituyen un precedente importante, como digo, en la lucha contra la impunidad. Y a partir de ahí voy a decir, de una forma muy somera, cuáles han sido los hitos en esa lucha,
desde el punto de vista del derecho penal internacional. Por un lado, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que se firma un día antes de la proclamación de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Una de las grandes preocupaciones de la Organización de Naciones Unidas, que como sabemos es esa organización que se crea al final de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de todos estos años, ha sido perseguir y castigar a los responsables de las graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Y para ello ha seguido varias vías. Por un lado, como veremos, está la creación de los tribunales penales internacionales. En un primer momento, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea unos órganos ad hoc en el año 1993 para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y en el 94 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y más tarde, ya con carácter permanente y universal, aunque, como veremos, con muchísimas limitaciones, se aprueba el Estatuto de Roma en el año 1998 y se crea la Corte Penal Internacional. Pero a pesar de todo, se han de adoptar nuevas fórmulas jurisdiccionales para encarar la represión de crímenes cometidos y a tal fin surgen, a pesar de la creación de la Corte Penal Internacional, los tribunales penales internacionalizados de naturaleza mixta, porque en su composición, como veremos, están jueces nacionales y jueces internacionales y también el derecho aplicable, porque unas veces se aplica el derecho del Estado y en otros casos el derecho penal internacional. Y a tal fin, para los crímenes que se cometieron en su momento en Sierra Leona, en Camboya, en Timor Oriental, en otra parte de los Balcanes que no era Serbia y Croacia, en Kosovo, en Bosnia y Herzegovina, en Irak e incluso en el magnicidio que se cometió en el Líbano, existen unos tribunales internacionalizados. Y por último, es de todos conocidos, la llamada jurisdicción penal universal. Es decir, los jueces de los Estados amplían su ámbito de competencia más allá del territorio del Estado y se ponen a investigar y a juzgar a los responsables de los graves crímenes contra la humanidad. Aparte de eso, pues también está la llamada justicia transicional, que es esa justicia o medidas de naturaleza judicial o cuasi judicial que se adopta en sociedades en transición hacia la democracia con el fin de reconciliar y hacer justicia sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el régimen precedente, y lo que se intenta es facilitar una paz estable y duradera. Pues bien, muy someramente vamos a ver durante estos minutos un rápido recorrido sobre esta forma de encarar la lucha contra la impunidad. Bueno, por un lado, decimos que la justicia reaparece en la escena internacional, después de los tribunales de Nuremberg y del Extremo Oriente para los crímenes cometidos en el Asia y Pacífico, se crean, por las graves violaciones de derechos humanos en el territorio de los Balcanes y posteriormente en Ruanda, un país africano en la guerra entre Tutsis y Hutus, el Consejo de Seguridad decide crear unos órganos ad hoc para esos delitos. Contrariamente a lo que ocurrió en los tribunales de Nuremberg y Tokio, estos tribunales sí son verdaderamente internacionales, porque ya que en aquellos, en el de Nuremberg y Tokio, eran multinacionales pero no internacionales en sentido estricto, en el sentido de que no representaban más que a la comunidad internacional o a la comunidad mundial de los vencedores. En este caso es la comunidad internacional en su conjunto quien está representada en estos tribunales. Y además destaca en estos tribunales ad hoc el carácter preferente que tienen sobre los tribunales nacionales, en el sentido de que ostentan una jurisdicción preferente sobre los graves crímenes cometidos tanto en el territorio de la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Pero si estos tribunales que se crean ad hoc por estos dos conflictos localizados en dos regiones del mundo tienen un ámbito territorial delimitado y un ámbito temporal también delimitado, porque de hecho en ambos casos los tribunales ya han terminado su mandato, es decir, ya
han juzgado a los principales responsables de los crímenes que se cometieron tanto en Ruanda como en el territorio de la antigua República Yugoslavia. En este sentido, hay un paso más, un paso decisivo que es insuficiente, como es la creación de la Corte Penal Internacional. Pero bien, ahora lo que sí quiero decir es que, evidentemente, es una institución esperanzadora en la lucha contra la impunidad, pero que tiene sus francas limitaciones. Decir que en el año 98 la Conferencia de Plenipotenciarios aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por 100 votos a favor, incluyendo a todos los países de la Unión Europea. No obstante, la Corte tuvo que esperar hasta julio de 2002 para entrar en vigor, una vez que el Estatuto fue aprobado por 139 países y ratificado por 76 de ellos. Ahora bien, ¿cuáles son de los países que no han ratificado la Corte Penal Internacional? Pues precisamente son de los países los más importantes. Si tenemos en cuenta que en el Consejo de Seguridad hay 5 Estados miembros permanentes, de esos 5 Estados miembros permanentes, 3 de ellos no han ratificado la Corte Penal Internacional. En este sentido, tanto la Rusia, la Federación Rusa, China y Estados Unidos no han ratificado ese Estatuto de Roma y, por tanto, en esos territorios no se puede perseguir ni enjuiciar a los responsables o a sus nacionales. Tanto en ese territorio como a sus nacionales no se le puede por crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Hay otros países que tampoco han firmado el Convenio de Roma, el Estatuto de Roma, como puede ser el caso de Cuba, el caso de Irak o el caso de Israel. Pues bien, cuando se dice que tiene el carácter permanente es indiscutible, aunque también hay que decir que, a pesar de la instauración de una Corte Penal Internacional, como veremos, se crean con posterioridad otros tribunales para la represión de la barbarie y de los crímenes contra el derecho penal humanitario. Y además, ese alcance universal, pues es muy limitado, insisto, porque sobre todo los principales países que tienen protagonismo en la escena internacional no han ratificado el convenio y, por tanto, ni en esos territorios ni a sus ciudadanos se les puede enjuiciar. Aprovecho para citar sobre todo el rechazo que provocó el Estatuto de Roma en los años 90, a finales de los años 90, el rechazo del Estatuto de Roma en los Estados Unidos. En palabras del senador, que seguramente le sonará, Jesse Helms, que fue el mismo del embargo de Cuba, en su intervención en el Senado estadounidense en el año 98, pocos días después de la creación de la Corte Penal Internacional, decía textualmente lo siguiente: rechazar el Estatuto de Roma no es suficiente. Los Estados Unidos tienen que combatirlo. La Corte Penal Internacional es, de hecho, un monstruo y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos. Estas son palabras textuales de un senador estadounidense. Decir que al final del mandato de Bill Clinton se ratificó, pero el presidente que le sucedió, George Bush, hijo, anuló esa ratificación. Incluso se firmaron acuerdos con terceros países para que no colaboraran en la entrega de ciudadanos estadounidenses que pudieran ser responsables de delitos de genocidio o de lesa humanidad. Pues si esto no es poco, después, aún así, se producen en diversas regiones del mundo diversos atentados contra los derechos humanos y contra el derecho penal humanitario. Y, por tanto, no se recurre a la Corte Penal Internacional como parecería lo lógico, sino que se crean tribunales internacionalizados de naturaleza híbrida, en los que participan jueces del Estado con jueces internacionales. Se dice, y no les falta verdad, que este tipo de tribunales son aceptados de mejor grado por los Estados en los que se constituyen o establecen.
Y en este sentido, pues como decía antes, se han creado tribunales con diferentes grados de internacionalización en Sierra Leona, en el Líbano, porque fue a propósito del magnicidio que ocurrió contra el entonces primer ministro Hariri y su comitiva, los tribunales que se crearon también en Camboya, en Timor Oriental, en Bosnia y Herzegovina, incluso en la guerra de Irak, no se recurrió al Tribunal Penal Internacional, sino que incluso se estableció el Tribunal Especial iraquí, incluso en Kosovo, en la guerra que hubo en los Balcanes entre Serbia y Kosovo. Y por último, en este recorrido está la irrupción de la jurisdicción penal universal de los Estados. Yo creo que aquí sí que se puede decir que también se puede morir de éxito. Decir que es una de las vías que se ha seguido para castigar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, junto con los tribunales penales internacionales y los internacionalizados. Esto es, los jueces de los Estados no solamente conocen, como es lo normal, de los crímenes que se cometen en el Estado o incluso fuera del Estado por los ciudadanos de los nacionales de ese Estado, sino que esta competencia o este principio de jurisdicción universal implica que los crímenes más graves contra la humanidad se cometan en cualquier parte del planeta, incluso por ciudadanos de terceros estados, y en los que las víctimas tampoco sean del estado del juez, en esos casos es cuando no hay ningún nexo de conexión con el Estado, es incluso en ese caso cuando los jueces de un Estado pueden perseguir y castigar a los responsables. Decir que la amplitud de la competencia, de esta competencia en realidad de los Estados, bueno, pues depende de cada Estado, de los objetivos de su política exterior, de sus relaciones diplomáticas y, sobre todo, de la relevancia que otorgue en la protección de los derechos humanos más allá de sus fronteras. El fundamento es lógico, es la defensa descentralizada de los intereses y valores de la comunidad internacional en su conjunto y no solo la defensa de los intereses estatales. En cuanto a la extensión, bueno, pues voy a recurrir a lo que dice nuestro Tribunal Constitucional. Decir que el principio de justicia universal trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, la persecución y sanción constituye no solo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados. Decir que en sus orígenes el ejercicio de esta competencia se basó en el derecho consuetudinario internacional, que permitía la persecución de actos de piratería cometidos en alta mar, es decir, a espacios que estaban sustraídos de la soberanía de los Estados. Ya en tiempos más recientes, fíjense, en el año 1962, la Corte Suprema de Israel declaró la competencia del Estado israelí, con base en el principio de jurisdicción universal, para enjuiciar al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Y la Corte de Casación francesa, en el año 98, admitió la competencia de los tribunales franceses para conocer de hechos genocidas que se habían cometido en Ruanda por ruandeses y contra ruandeses. Es decir, no había ningún nexo de conexión con Francia, sino que eran ciudadanos de Ruanda, las víctimas también ruandeses, y el territorio era el de Ruanda. Tampoco hay una norma en el ordenamiento internacional que obligue, ni tampoco que prohíba a los Estados a incorporar el principio de jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional a su derecho interno. Ahora bien, ya he dicho el enunciado. Y como en todas las instituciones que he citado, hay sus luces y ahora voy a decir sus sombras. Bueno, pues decir que dentro del derecho comparado encontramos diferentes países que han acogido en mayor o menor medida el principio de persecución universal. El caso más paradigmático es el de Bélgica, pues de contar con una de las legislaciones más amplias sobre la justicia universal, ha pasado en apenas un lustro a tener una de las leyes más restrictivas. Y esto no sé si les suena, pero este mismo ejemplo que está cogido de Bélgica
donde era una de las, como digo, legislaciones más amplias en la interpretación del principio de justicia universal, se aplica también a nuestro país, a España, cómo no. En España, este principio de justicia universal se recoge por primera vez en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 en el artículo 23, apartado 4. Este precepto asumía en términos muy amplios el principio de persecución universal. Como recordarán, la Audiencia Nacional, que es el tribunal llamado a aplicar este principio, bueno, pues hay casos en los cuales han intervenido jueces, algunos de ellos famosos y actualmente ya no son jueces, ¿no?, en los cuales uno de los hitos históricos ha sido la petición de extradición de Pinochet, como saben, el dictador de Chile. Pues bien, a pesar de las sucesivas modificaciones legislativas que ha tenido este principio y de algunos intentos por parte del órgano judicial llamado a aplicarla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, de reinterpretar ese principio, el golpe de gracia viene dado en el año 2009. Y en ese año hay que decir que, bueno, pues se aplican ya nexos de conexión. Es decir, ya no es posible que un juez español pueda perseguir crímenes contra la humanidad en territorio no español cuando los autores no son españoles y las víctimas tampoco. Y, bueno, pues como antes sucediera con Bélgica y por los mismos motivos, la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, de efectos de técnica legislativa aparte, limita el alcance del principio de justicia universal, vinculándolo a los casos en los que haya un punto de conexión, sea por la nacionalidad de las víctimas, de los autores o el lugar de comisión del delito, a los tribunales españoles. Dichos criterios correctores, en palabras nuevamente de nuestro Tribunal Constitucional, se muestran palmariamente contrarios a la finalidad que inspira la institución, que resulta alterada hasta hacer irreconocible el principio de justicia universal según es concebido por el derecho internacional. Y, finalmente, las perspectivas de futuro en Europa. Bueno, pues frente a la tendencia restrictiva que se experimenta en el principio de justicia universal en algunos de los Estados miembros, caso de Bélgica o caso de España, hemos de destacar el fenómeno contrario, por suerte, en el ámbito europeo. Y a tal fin voy a citar dos decisiones. Una del Consejo del 2003 sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que se presenta frecuentemente casos de personas que han estado implicadas en estos crímenes y que tratan de entrar y permanecer en la Unión Europea. Y, por tanto, dice la Unión Europea que estos crímenes no deben quedar sin castigo, ya que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación con la Corte Penal Internacional. Y con anterioridad la otra decisión del Consejo por la que se crea la Red Europea de Puntos de Contacto Nacionales para el intercambio de información sobre investigación de estos crímenes internacionales. A modo de conclusión, bueno, pues decir que lo que empieza con una gran esperanza en los juicios de Nuremberg, hemos visto que a lo largo de estos 70 años, bueno, pues en estas luces y sombras se ha tratado de luchar contra la impunidad, de luchar contra los responsables de esos crímenes bárbaros, pero bueno, se ha hecho con unos limitados instrumentos jurídicos. El resultado, pues lo tienen ustedes ahí. Se ha intentado someter a juicio a Pinochet. Finalmente, aunque sí es un hito histórico el poder dirigir una petición de extradición, al menos sí que algunos de estos responsables de los crímenes más horrendos se han sentido, por lo menos, amenazados del poder jurídico racional de los Estados. Muchas gracias.